El texto del sermón esta mañana se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde versículo 13 hasta el versículo 16, pero el enfoque del sermón serán los versículos 14 al 16. Y recuerden que estas palabras son del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro es un apóstol de Jesucristo. Esto significa que Jesucristo habla por medio del apóstol. Estas palabras no son de Pedro, entonces son de Jesucristo para nosotros. Y debemos leer estas palabras con un corazón listo para creer y obedecer todo lo que leemos o leamos. Leamos entonces 1 de Pedro, capítulo 1, desde versículo 13 hasta versículo 16. Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían, estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. El bosquejo del sermón tendrá dos puntos. En primer lugar, vamos a hablar acerca del pecador. Nuestra condición como pecadores. Nacemos en el mundo como criaturas pecaminosas. Y en segundo lugar, hablaremos acerca del cambio, la transformación que Dios obra en nosotros por su poder regenerador. En primer lugar, entonces, número 1, la criatura deformada, desinformada y conformada. La criatura deformada, desinformada y conformada. El apóstol Pedro dice que nosotros no debemos conformarnos a las pasiones que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Éramos ignorantes, conformándonos a nuestras pasiones, y Pedro dice, ya no vivan así. Entonces, lo que vamos a estudiar en el primer lugar es la criatura que sí obedece sus pasiones. ¿Qué son pasiones? Si no debo conformarme a mis pasiones de mi ignorancia en el pasado, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro? Y Dios creó el hombre en el huerto de Edén. Dios creó al hombre con un cuerpo y un alma y con apetitos. El cuerpo tiene apetitos, el alma tiene apetitos o deseos. El cuerpo quiere ciertas cosas, el alma quiere ciertas cosas, tenemos apetitos. Y cuando Dios creó el hombre, esos apetitos eran apetitos para buenas cosas. Dios creó al hombre y el hombre quiere comer. Tiene un apetito físico para la comida y tiene un apetito en su alma para compañerismo con su esposa, etc. Dios nos creó con apetitos para cosas buenas. Pero la corrupción del pecado, por el pecado de Adán, esta corrupción alcanza a toda parte del ser humano. La corrupción del pecado entonces contamina el cuerpo. Todos nosotros estamos muriendo. Nosotros podemos sentir el dolor y la debilidad del cuerpo, ¿verdad? Entonces el pecado alcanza al cuerpo, el pecado también alcanza al alma. Y el pecado entonces infunde corrupción en nuestros apetitos. La criatura pecaminosa, sus apetitos son corrompidos, son deformados sus apetitos. Mi cuerpo quiere ciertas cosas buenas, pero sin límites.
Entonces la glotonería, por ejemplo, es un ejemplo de un apetito bueno para una cosa buena, pero que traspasa los límites que Dios ha puesto sobre el cuerpo. O también el adulterio o todo deseo sexual que es ilegítimo. Dios creó al hombre con apetitos naturales para cosas buenas, pero los hombres, todos, la raza humana traspasa los límites y así entra en el pecado del adulterio y otras formas de inmoralidad. La corrupción del pecado entonces alcanza al cuerpo, alcanza al alma del hombre y así cambia y infunde con corrupción nuestros apetitos. Una pasión en este contexto, una pasión aquí se refiere a los apetitos del hombre, pero los apetitos del hombre sin límites de moderación o moralidad. Entonces, si yo como sin moderación, entro en la glotonería. Si yo tengo deseos para otra persona que no es mi esposa, entonces estoy traspasando el límite de moralidad que Dios ha puesto en este apetito o ha designado para este apetito. Y Pedro está diciendo que antes nosotros tuvimos apetitos para muchas cosas, pero obedecíamos nuestros apetitos sin moderación, obedecíamos nuestros apetitos sin moralidad. Hacíamos lo que queríamos, sin límites, sin autocontrol, sin dominio de sí mismo. Y así vive el mundo. La criatura entonces es deformada. Dios nos creó rectos, justos, santos. Pero por el pecado somos deformados. Nuestros apetitos no son para cosas buenas, pero demasiado o más allá de los límites que Dios ha puesto sobre tales cosas. Y también por la maldición del pecado, por alcanzar a la mente del hombre, somos ignorantes también. La criatura pecaminosa conoce la ley de Dios, conoce la moralidad, pero las Escrituras nos dicen que el pecador detiene este conocimiento y lo cambia la verdad por la mentira. Entonces, aunque el pecador conozca la ley de Dios, detiene la ley de Dios y por eso es ignorante. Y entre más que el pecador viva en ignorancia, más ignorante será, porque está olvidando, está deteniendo todo este conocimiento. Y en el desarrollo de la civilización y las culturas, si una familia sin morales externamente cría a hijos sin morales, hay una ignorancia que crece y crece y crece en el mundo. Y entonces muchas personas, Pedro está escribiendo a cristianos que antes vivían en mucha ignorancia. No una ignorancia absoluta, que no conocían nada de la ley de Dios, no está escrita en el corazón. Pero por cambiar la verdad por la mentira, etc., por todo esto, sí, los hombres son ignorantes y obedecen sus pasiones porque no saben otra cosa. ¿Por qué no comer todo lo que quiero? ¿Por qué no? ¿Cómo se dice? ¿Por qué no meterme en toda forma de inmoralidad? ¿Por qué no? Si lo quiero, lo voy a hacer. Son mis pasiones. Yo tengo un deseo natural para estas cosas. Yo quiero comer, yo quiero fornicar. Los hombres quieren estas cosas naturalmente. Entonces obedecen sus deseos naturales, aunque natural en este contexto significa pecaminoso. Y Pedro dice, así es el hombre pecaminoso, deformado, no recto como Dios lo creó, desinformado, no
deteniendo la justicia o deteniendo la verdad con injusticia, cambiando la verdad por la mentira. Y la criatura pecaminosa es conformada a sus pasiones. Si mi cuerpo quiere comer, voy a obedecer mi cuerpo. Voy a obedecer mi apetito para comida. Voy a conformarme a todo lo que mi cuerpo desee. Voy a conformarme a todo lo que mi alma desee. Si lo quiero, yo voy a obedecer mis apetitos naturales. La criatura pecaminosa es deformada, desinformada y conformada a sus pasiones. Obedece su estómago, obedece su cuerpo, obedece su alma. Y hermanos, estas verdades son muy importantes por muchas razones, pero una es que nuestra cultura y nuestra sociedad rápidamente está abrazando a todas sus pasiones a un nivel más profundo o a un nivel más abierto que en el pasado. Y nuestra cultura y nuestra sociedad están buscando maneras de protegerse legalmente en estos pecados. ¿A qué me refiero? Me refiero a la homosexualidad y a la bisexualidad y a toda forma de transgenerismo. Por muchos años hemos visto tales pecados enseñados o promovidos en las universidades y en otros lugares. Pero antes fue como, pues sí, esta profesora feminista enseña estas cosas en la universidad, pero no me importa mucho. Pero ahora está en la primaria. Y no estamos hablando acerca de rumores. Yo he oído de ustedes y de muchas otras personas acerca de estas cosas en nuestras primarias y secundarias públicas y aún en las escuelas cristianas. Entonces, en nuestras escuelas, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no solamente una profesora en una universidad en no sé dónde, sino alrededor de nosotros, está aquí. Es la enseñanza de estas cosas, que si tú tienes un deseo natural para un hombre, siendo tú un hombre, es natural. Obedece esta pasión. Si tú piensas que tú no eres hombre, siendo hombre, obedece este deseo natural o este pensamiento natural. Todo lo que sea natural es legítimo y nadie puede contradecir, nadie puede decirte otra cosa, etc. Ustedes saben, esto no debe ser una sorpresa. Y nuestros niños están sufriendo bajo este tipo de enseñanza o doctrina. Entonces, noten, hermanos, 3 cosas. 3 puntos. Número 1, recuerden que una idea no es verdadera ni un sentimiento aceptable por ser o parecer natural al hombre. Es una mentira del mundo. Es una mentira que si tú tienes un sentimiento para algo, entonces es natural. Y no puedes hacer otra cosa. No luches contra lo natural en tu vida. No, si tú tienes este sentimiento o este deseo, entonces así eres tú. Esto es lo que eres. Entonces debes meterte en esta pasión. Debes vivir en esta pasión. Pero si tengo un deseo para tu carro, y yo quiero tu carro, tengo que controlarme. No puedo tomar tu carro. Yo tengo deseos que tengo que negar. En serio, yo quiero todo tu dinero, pero no puedo tenerlo. No es mío, no es para mí. Hay límites, hay leyes,
Hay moralidad en estas cosas. Y yo tengo que negar mis deseos para robar todo tu dinero y todos tus carros y todas tus cosas. Pero si tengo un deseo sexual para otra persona, no tengo que negarme, sino que tengo que definirme por esta cosa y obedecer toda pasión. No, claro que no. La diferencia es que la gente dirán, no, es pecado o es incorrecto o es inmoral robar, pero no es inmoral ser homosexual. Y nosotros tenemos que decir, no, bíblicamente, según la ley de Dios, es un pecado. Es tan pecaminoso robar como meterse en la homosexualidad. Pero es natural. Pero tengo un deseo para estas cosas. No importa. Claro que es natural. El hombre natural es pecaminoso y nuestros apetitos son deformados, desinformados. Claro que sea natural. Esto no significa que es bueno. Una idea no es verdadera ni un sentimiento aceptable por ser o parecer natural al hombre. Segundo lugar, una idea no es verdadera ni un sentimiento aceptable por ser persistente. Para muchas personas responderán al primer punto y dirán, pero estos pensamientos, estos deseos persisten. Yo puedo decir, no voy a robar tu carro y sigo a otra cosa. Pero estos deseos para yo siendo mujer para otra mujer, o yo siendo hombre para otro hombre, o cualquier cosa, estos deseos persisten en mí. Son persistentes estos deseos, son persistentes estas ideas en mi mente. Esto no significa que las ideas son verdaderas o los sentimientos aceptables. Solamente significa que la naturaleza pecaminosa del hombre persiste. Y los pecadores son ignorantes. Esta idea persistente, si ellos lo aceptan como una verdad, ellos recuerden, Pedro dice, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Hay muchas personas que creen estas cosas, pero no es verdad porque tú lo crees. Y tristemente, nuestros teléfonos y computadoras y tabletas y todo esas transmiten ideas que persisten en la mente. Tú no eres una mujer. Y ahora hay un debate en la mente de un niño que no sabe cómo procesar, no sabe cómo navegar esos pensamientos. No soy mujer, niña, no soy niño, no. Y ahora están luchando con cosas que no deben estar en sus mentes, pero por teléfonos, tabletas, computadoras, etc. Estas ideas persistentes y demónicas están alcanzando a nuestros niños por las profesoras, por los amigos, por las redes sociales. Entonces, como padres o abuelos, debemos nosotros usar nuestra autoridad para limitar en gran manera las fuentes y las fuentes de información e influencia que están alcanzando a nuestros niños. ¿Por qué no puedo mirar este show? ¿Por qué no puedo ver tal cosa? ¿Por qué no puedo tener un teléfono? ¿Por qué no puedo tener una Instagram? Etcétera. En primer lugar, porque yo lo dije. Porque yo soy tu papá. En segundo lugar, porque es mal. Es malo para ti es mala para ti esta cosa. Pero todos mis amigos, no importa. No importa. Si se siente natural o persistente, esto no cambia la verdad. En tercer lugar, inclinaciones no son excusas. Hay muchas personas que dirán, no puedes acusarme, estoy haciendo solamente lo que me parece
estoy obedeciendo deseos naturales. Me siento inclinado a esta cosa. Ok, has admitido, has confesado la verdad, pero esto no excusa. Esto explica, pero no excusa la situación. Ok, tienes un deseo, te sientes inclinado a este pecado. Ok, no estamos debatiendo esto. Pero, ¿ahora qué? Ahora a luchar, ahora a negarse, ahora a rehusar completamente este pecado. Lo hemos visto, está en la luz. Ahora, huye de este pecado. Pero tengo este sentimiento natural. Yo tengo muchos deseos naturales que tengo que negar y no debo obedecer estos deseos. Pero es persistente. Yo también tengo deseos persistentes que tengo que matar o hacer morir todos los días. Todos nosotros luchamos con pecado. Si estamos hablando con un homosexual o una persona que lucha con homosexualidad u otras formas de pecado, nosotros somos iguales como ellos. Todos nosotros luchamos con pecados, con deseos, para cosas que no debemos desear. Todos nosotros tenemos apetitos que son como caballos, que es difícil controlar todos estos caballos y quieren correr. Y tenemos que dominarlos y decir no, 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 no. Dios nos dio apetitos para cosas buenas y hay límites en estas cosas. Y nosotros vamos a respetar y obedecer los límites que Dios ha impuesto o establecido para nuestros apetitos. Es una realidad que desanima el mundo alrededor de nosotros, que está profundizándose en esos pecados y protegiéndose. Yo conozco a varios pastores en Inglaterra que firmaron un documento al gobierno, que enviaron al gobierno, porque había en su parlamento estaban debatiendo una ley que prohíbe terapia de conversión, que significa que los que aprueban a la homosexualidad y todos esos pecados quieren una ley que dice es ilegal implementar o utilizar terapia de conversión. Es ilegal decir a un niño o a un joven, no obedezcas esos deseos, no debe ser así, y queremos convertirlos por terapia a no ser así. Los homosexuales y otros quieren que sea ilegal hacer esto. Y muchos pastores firmaron un documento al gobierno que dice, si esto es la ley, no podemos ni practicar el cristianismo, porque claro que vamos a intentar convertir a los que practican estas cosas. Pero ¿qué pasa si sea una ley? O si es hate speech, o en muchos gobiernos, en Canadá y otros lugares, si yo predico este mismo sermón, será clasificado como un sermón de odio. Será una instancia de odio, que sería un crimen de palabras contra ciertas personas. Es una realidad que desanima, pero tenemos que ser fieles en estas cosas. Y si una persona dice, no pongas tu cristianismo sobre mí, esto no es cristianismo, esto es la ley de Dios para su mundo. Es el mundo del creador para sus criaturas. Todas las criaturas de Dios deben vivir bajo esas leyes. La diferencia que vamos a ver en el segundo punto ahora es que nosotros tenemos el poder de Dios para luchar contra estos mismos pecados. Pero no tenemos diferente obligación. Todos los humanos, todos los hombres deben vivir así. Pero los regenerados tienen que vivir así
por las mismas razones, pero con otros motivos. En segundo lugar, entonces, número 2, el cristiano transformado, informado y reformado. El cristiano transformado, informado y reformado. Pedro dice, como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. La manera en que vivíamos, ya no vamos a vivir así. Ya no. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una criatura deformada, desinformada y conformada a sus propias pasiones puede vivir libre del poder del pecado y el dominio de ello? Pues lo hemos visto hoy en nuestra lectura en Mateo, que Jesús puede perdonar los pecados de los hombres. Y los hombres que lo dudaron, ¿qué hizo Jesús? Sanó también el cuerpo del hombre. Un hombre cuyo cuerpo era deformado, Dios puede hacer recto y sano al cuerpo. Así Dios hace lo mismo al alma. Dios transforma el alma del hombre. Y Dios destruye el poder del pecado sobre nosotros. Y Pedro, él mismo lo ha dicho en la primera parte del capítulo, cuando dijo que Dios nos hizo nacer de nuevo según el poder de la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, el poder de la época venidera, el poder del futuro, el poder de la nueva creación, el poder de la gloria venidera, entró en el mundo y entró en la naturaleza humana. Y nosotros, cuando nacemos de nuevo, este mismo poder de la gloria del futuro alcanza a nosotros y nos transforma. Este mundo es un mundo deformado, pero el nuevo mundo es un mundo sin deformación, un mundo perfecto. Y el poder de aquel mundo alcanza al corazón del hombre en la regeneración, el nuevo nacimiento. Y así Dios empieza a rectificar o a alinear o sanar el alma del hombre. Y este mismo poder glorificará al cuerpo del hombre también. Pero su obra en el alma empieza ahora. Y tenemos que tener paciencia para el cuerpo del futuro. Entonces somos recién nacidos, somos bebés, somos infantes cristianos. Dios nos hizo nacer de nuevo y estamos creciendo en esta nueva naturaleza. Somos transformados y debemos ser informados. Pedro ya lo dijo, con la mente preparada para actuar. Estoy aprendiendo acerca de cómo vivir. Estoy aprendiendo acerca de cómo antes yo vivía. Y cómo ahora debo vivir con la mente preparada para actuar. El cristiano es transformado, regenerado, informado, aprendiendo más y más y más. Toda la verdad que yo antes detenía, ahora voy a abrazar estas verdades. Las verdades que yo cambiaba por la mentira, ahora voy a cambiar la mentira por la verdad. Voy a invertir lo que antes yo había convertido. Pedro dice, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Si no debo conformarme a mis pasiones, mis deseos, mis apetitos, sin límites, sin moderación, ¿a qué debo conformarme? ¿Cómo debo vivir? Y Pedro nos dice, antes bien, versículo 15, antes bien, en lugar de conformarse a sus pasiones de ignorancia, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos conformamos? Debemos vivir una vida santa,
como nuestro Dios santo. Dios es el modelo. Antes, mi estómago, mi cuerpo, mis deseos eran el modelo. Y me conformo a los deseos de mi cuerpo pecaminoso. Ahora me conformo a la santidad pura y perfecta de mi Dios, de mi Padre, de mi Creador, de mi Salvador. Consideren entonces 4 puntos. Esta llamada es una llamada alta. Me refiero a que es una llamada autoritativa, una llamada de tan alta. Si estás en el ejército y un soldado al mismo nivel contigo te da un orden, no lo vas a obedecer. Pero si hay un soldado con más autoridad, una llamada más alta, tienes que obedecer. Y si dicen, estos órdenes son de lo más alto, todos tienen que obedecer. Cuando digo esto es una llamada alta, me refiero a que estos órdenes son de Dios. Pedro dice que somos hijos obedientes. Nuestro Dios nos manda con toda autoridad que debemos vivir en obediencia a Él, no a nuestras pasiones. Lo que nosotros enseñamos aquí no es Samuel a fulano, no es Samuel a fulana, no estamos... Estos no son órdenes a este nivel, estos son órdenes de este nivel. Y me aplican a mí también, todos nosotros. Es una llamada alta, altísima, porque proviene de Dios mismo. Y somos los hijos de Dios. En segundo lugar, es una llamada santa. Con toda autoridad, Dios, el Dios Altísimo, nos ha llamado y mandado a vivir una vida santa en que abandonamos los pecados de nuestras pasiones ignorantes y debemos vivir en pureza. Dice, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes. Sean santos porque yo soy santo. La santidad de Dios, su pureza, su perfección es el modelo. Y nos conformamos a la santidad de Dios. No hay una opción para el cristiano en esto. En ciertos contratos, en negocios y otras cosas, hay cláusulas que nos dan una opción de salir del contrato. Si quieres salir del contrato, si quieres salir de la santidad de Dios, será excomulgación. Sería, no eres hijo de Dios, ok, te vas al infierno. Todo cristiano tiene que vivir una vida de santidad. Es una llamada santa. Y Dios es un Padre fiel. Él no descuida su jardín. No podemos vivir sin santidad y pensar que somos los hijos de Dios. Dios dice, yo soy santo. Si tú vas a tener mi nombre, tú también serás santo. Esto es una citación del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas eran pecaminosos y no santos, ¿qué hacía Dios? Dios los disciplinaba, Dios los castigaba, Dios los condenó, Dios los exilió de la tierra de Canaán. Entonces sabemos que Dios no es negligente. Dios no descuida su pueblo. Es una llamada alta con toda autoridad, una llamada a la santidad, una llamada santa. Debemos abandonar el pecado y vivir en santidad. En tercer lugar, es una llamada extensiva. Pedro dice claramente, sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. En todo aspecto. Si soy esposo, si soy padre, si soy trabajador, si soy no sé qué. En todo aspecto. No hay un espacio en que no somos cristianos.
No hay un espacio o un momento en que no somos los hijos de Dios. Entonces tenemos que vivir una vida santa en cualquier contexto, cualquier lugar, cualquier momento. Es una llamada extensiva. Si tú estás en tu casa y es el viernes por la noche a las 7 y tú quieres relajarte después de una semana de trabajo y tu gerente te llama y dice, Samuel, quiero que vengas ahora mismo para trabajar por la noche, ¿qué vas a decir? No, tú no tienes autoridad sobre mí, ya trabajé mis horas, ya cumplí mi compromiso, ya lo hice, no puedes controlarme en mi casa. O si tu gerente dice, Samuel, quiero que, no sé, comas una ensalada esta noche, tú vas a decir, no, tú no puedes decirme qué debo comer en mi casa, ni voy a comer una ensalada, qué ridículo. Pero en serio, la autoridad del gerente aplica en el trabajo, no en tu casa. Pero Dios dice, yo controlo toda tu vida, todo aspecto de tu manera de vivir, todo. La llamada de Dios a la santidad es extensiva. Y en cuarto lugar, es una llamada a la humildad. Les he dicho que Dios nos llama con toda autoridad a abandonar el pecado y cultivar la santidad en todo aspecto de nuestra manera de vivir. Y hermanos, nosotros debemos humillarnos. Porque si hacemos una búsqueda diligente de nuestras propias vidas para examinar todo aspecto de nuestra manera de vivir, ¿qué vamos a encontrar? Que en ciertos lugares, en ciertos contextos, sí estamos viviendo una vida santa, pero en otras maneras, en otros momentos, no. Debemos humillarnos, debemos arrepentirnos, porque a veces la transformación de una criatura deformada a un cristiano reformado, esa transformación es difícil. Es difícil. Cuando uno va para acampar y quieres erigir tu tienda de campaña o campana, el mástil a veces de plástico es difícil conectar con las otras partes de la tienda, ¿verdad? Y así somos nosotros. Dios nos está conformando a su santidad y nosotros ¿qué queremos hacer? Y escapar de la llamada de Dios. Y cuando uno está construyendo su tienda, tiene que usar mucha fuerza para forzar la conexión del mástil. Así somos nosotros. Pero, ¿cómo sería si tú le dijeras al mástil de la tienda, mástil, voy a conectarte, así debes conectar, trabaja conmigo? Y si el mástil dice, oh, ok, y se conforma, sería mucho más fácil acampar, ¿verdad? Pues Dios nos dice, confórmense, obedezcan, no resistan mi voluntad. Y la santificación es difícil porque nosotros queremos obedecer nuestros apetitos, queremos obedecer nuestras pasiones. Y Dios nos dice, no, confórmense, sean reformados a mi voluntad. Y si nos humillamos, seremos mucho más pliables. Creo que sí, pliables. Si nos humillamos. Sí, debo vivir según la voluntad de Dios. Quiero vivir según la voluntad de Dios. Estos son mis ídolos, Dios. Abro mi corazón. Confieso mis pecados. Oh Dios, así soy yo. Si nos humillamos para arrepentirnos del pecado y vivir para Dios en su santidad, seremos más pliables, más fácilmente conformados y reformados a la santidad de Dios. Y hermanos, Dios nos ha llamado a la santidad. A veces el cristiano resiste
porque cree la mentira que hay placer en el pecado y que la santidad no satisface. Pero ¿hay miseria en la santidad de Dios? ¿Están descontentos los que están obedeciendo a Dios voluntariamente? No, los que están obedeciendo a Dios tienen una conciencia limpia y comunión abierta con su Padre. No hay miseria en la santidad. Dios nos ha llamado a ser como Él, y hay felicidad y paz en esta santidad, no miseria. Sean santos porque yo soy santo, y en Dios hay supremo gozo y suprema alegría. Entonces, hermanos, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Amén. Oremos.